La heredera del olvido. El funeral y el jaque mate. Dicen que el sonido de la tierra golpeando un ataúd es el más desgarrador del mundo. Pero para Andrea Vidal, la verdadera devastación no vino de la tumba. Vino del hombre que estaba a su lado. A las 2 de la tarde enterró a su madre. A las 2:05, su marido le entregó un sobre que destrozaría su vida. La dejó allí, embarazada, arruinada y sola bajo la lluvia. Pero lo que él no sabía era que la humilde mujer en ese ataúd acababa de dejarle a Andrea una herencia secreta valorada en 500 millones de euros. Y para cuando él se entere, será demasiado tarde para la misericordia. Esto es la historia de la traición definitiva y la venganza más satisfactoria que jamás escucharás. Si estás cansado de ver a la gente buena perder, dale me gusta. Quédate hasta el final. La traición en el cementerio. La lluvia sobre el cementerio de la Almudena. En Madrid no era una llovizna, era un castigo. Caía en láminas heladas, convirtiendo el fresco montículo de tierra sobre la tumba de Margarita Gómez en un fango espeso. Andrea Vidal temblaba bajo un paraguas negro endeble. Sus zapatos, unos viejos mocasines que habían visto días mejores, se hundían en el césped mojado. Tenía 6 meses de embarazo, y el peso de su vientre se sentía más pesado hoy, como si su hija nonata pudiera sentir la pena que irradiaba su cuerpo. ¿Hemos terminado ya? La voz a su lado era cortante, impaciente y desprovista de cualquier calidez. Marcos de la Serna revisó su Rolex Submariner por tercera vez en 5 minutos. Cambió su peso, tratando de mantener el barro fuera de sus loafers de cuero italiano. «Marcos, por favor», susurró Andrea, su voz quebrándose. No han pasado ni 10 minutos desde que el cura se fue. Yo solo necesito un momento con mamá. Marcos suspiró. Una exhalación teatral y ruidosa que se hizo blanca en el aire frío. Andrea, mira a tu alrededor. No hay nadie. Solo nosotros y el sepulturero esperando que nos vayamos para poder terminar el trabajo. Tu madre se ha ido. Quedarse aquí cogiendo una pulmonía no la va a traer de vuelta. Andrea miró la sencilla cruz de madera. Todavía no podía pagar una lápida. Su madre, Margarita, había muerto de un derrame cerebral repentino, dejando atrás un pequeño apartamento desordenado y una montaña de facturas médicas sin pagar. O eso pensaba Andrea. Margarita había sido excéntrica, vivía modestamente, a menudo vestía ropa de segunda mano y recortaba cupones. Marcos siempre la había despreciado. La llamaba sanguijuela y carga. «Solo quiero despedirme», sollozó Andrea en voz baja. «Ya lo has hecho», espetó Marcos. Se giró completamente hacia ella, su rostro duro. Era un hombre guapo, mandíbula afilada, ojos azules penetrantes, el tipo de rostro que cerraba tratos en las salas de juntas. Pero en ese momento, parecía un extraño. En realidad, ya que estamos aquí, no hay un buen momento para hacer esto, así que voy a arrancar el vendaje de una vez. Andrea se secó los ojos, confundida. ¿Hacer qué? Marcos metió la mano en el bolsillo interior de su gabardina. Sacó un sobre de manila grueso. No era una tarjeta de pésame. Se lo metió en la mano libre. «¿Qué es esto?», preguntó Andrea, el papel sintiéndose húmedo bajo sus dedos. «Papeles de divorcio», dijo Marcos con calma. La forma en que lo dijo fue terriblemente casual, como si estuviera pidiendo un café. «He firmado mi parte. Mi abogado, el señor de la Vega, se pondrá en contacto sobre la logística, pero quiero que abandones el ático antes de mañana por la noche». El mundo se detuvo. La lluvia pareció congelarse en el aire. «¿Marcos? ¿Qué?»,
Andrea jadeó, agarrándose el estómago. Estoy embarazada de tu hija. Mi madre acaba de morir. La estamos enterrando ahora mismo. Sé que el momento no es ideal, dijo Marcos, ajustándose los puños. Pero no puedo más con esto, Andrea. Estoy a punto de convertirme en socio en el bufete Salgado y Asociados. Necesito una esposa que encaje en esa vida. Una esposa que sea un activo, no un lastre. ¿Un lastre?, gritó Andrea, dejando caer el paraguas. La lluvia empapó al instante su cabello, pegándolo a su rostro pálido. Te he mantenido durante 5 años. Trabajé en 2 sitios mientras terminabas la carrera de Derecho. Pagué por este traje que llevas puesto, y lo aprecio, dijo Marcos con frialdad. Pero nos hemos superado mutuamente. Mírate, Andrea. Eres un ratón. Vistes harapos. No tienes ambición. Y francamente, no quiero seguir atado a la pobreza de tu familia. No quiero que nuestra hija sea criada con esa mentalidad de fracaso. ¿Hay otra, verdad?, preguntó Andrea, su intuición gritando. Marcos hizo una pausa. Una mueca cruel tiró de la comisura de su boca. Sara es la hija del socio principal. Ella me entiende, Andrea. Ella entiende el mundo en el que vivo. ¿Estás dejando a tu esposa y a tu hija no nacida por la hija de tu jefe? Estoy asegurando mi futuro, corrigió Marcos. Te he dejado 5.000 euros en la cuenta conjunta. Considéralo una indemnización. Úsalo para buscar un sitio. Quizás vuelve a ese pequeño pueblo del que vienes. Te queda mejor. Se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia su BMW X5 plateado, estacionado en el camino de asfalto. Marcos, no puedes dejarme aquí, gritó Andrea, el viento desgarrando el sonido de su garganta. No tengo coche, Marcos. Él no miró hacia atrás. Se subió al SUV de lujo. El motor rugió y se alejó, salpicando agua fangosa sobre el césped mientras aceleraba hacia la salida. Andrea cayó de rodillas en el barro. Apretó el sobre contra su pecho, sollozando. Había perdido a su madre y a su marido en el lapso de 24 horas. Estaba sola, helada y embarazada de una vida que ya no sabía cómo mantener. Comenta ahora, ¿crees que Marcos es el epítome de la escoria o solo un hombre ambicioso? Queremos leer tu reacción a esta traición. El secreto de la heredera. La revelación se quedó allí por lo que parecieron horas, temblando tan violentamente que le castañeteaban los dientes. No escuchó el crujido de los neumáticos en la grava hasta que un coche se detuvo justo detrás de ella. No era Marcos regresando. Era un Rolls-Royce Phantom negro, vintage. Un chófer salió con un gran paraguas negro, seguido por un hombre mayor con un impecable traje gris. Tenía cabello plateado, gafas con montura de alambre y llevaba un maletín de cuero que parecía más viejo que Andrea. Caminó hacia donde Andrea estaba arrodillada en el barro. No dijo una palabra al principio. Simplemente sostuvo el paraguas sobre ella, protegiéndola del aguacero. «¿Señora de la Serna?», preguntó el hombre. Su voz era profunda, ronca y amable. Andrea levantó la vista, con el rímel corriendo por sus mejillas. «¿Quién es usted?» «Mi nombre es Javier del Bosque», dijo el hombre. «Fui el abogado personal de su madre durante los últimos 40 años». Andrea parpadeó, limpiándose la lluvia de los ojos. «Mi madre no tenía un abogado. Trabajaba en una panadería. Apenas tenía dinero para el alquiler». Javier del Bosque sonrió, una sonrisa pequeña y secreta que no llegó a sus ojos. Le ofreció una mano para ayudarla a levantarse. Eso, querida, era exactamente lo que Margarita quería que todos creyeran. «Por favor, venga al coche. Tenemos mucho que discutir, y usted no debería estar bajo este frío». La heredera de la dinastía Vance simplemente no puede resfriarse. El interior del Rolls Royce olía a cuero viejo
y whisky caro. La calefacción estaba encendida, envolviendo a Andrea en un capullo de calidez. Señor del bosque, no entiendo. ¿Es esto un error? Mi madre. Recortaba cupones. Comimos pasta con mantequilla durante semanas cuando la factura de la luz era demasiado alta. ¿Por qué tiene usted un Rolls Royce? Javier suspiró, mirando por la ventanilla mientras el coche se deslizaba suavemente hacia el centro de Madrid. Margarita Gómez era una mujer de disciplina extrema. Andrea, ¿sabe a qué se dedicaba su abuelo? Era agricultor, ¿no? ¿En Extremadura? Lo fue, asintió Javier. Pero en 1974 encontró petróleo. Mucho. Y luego invirtió ese dinero en una pequeña startup tecnológica en Silicon Valley, en la que nadie creía. Margarita lo heredó todo cuando tenía 20 años. Andrea lo miró fijamente. Por culpa de su padre, dijo Javier en voz baja. Su padre se casó con Margarita por su dinero. Gastó millones en 3 años. La engañó y casi lleva a la quiebra el patrimonio antes de morir en ese accidente. Margarita estaba aterrorizada de que usted creciera como él, o de que atrajera a hombres que solo quisieran su riqueza. Andrea sintió un nudo en la garganta. Pensó en Marcos. No puedo estar atado a un barco que se hunde. Ella quería que encontraras un hombre que te amara por ti, Andrea, no por el nombre Vance. Quería que aprendieras el valor del dinero, del trabajo duro, de la bondad. Javier hizo una pausa. Ella estuvo observando a su marido muy de cerca, ¿sabe? ¿Lo sabía? Susurró Andrea. ¿Sabía que era malo? Ella lo investigó hace 3 años, reveló Javier. Sabía de sus deudas de juego en el Casino Gran Madrid. Sabía de su ambición. Y sospechaba de la infidelidad mucho antes que usted. Estaba esperando que usted lo viera. Andrea miró el sobre fangoso que todavía sostenía en su mano. Lo vi hoy. Se divorció de mí en la tumba de mi madre. El rostro de Javier se oscureció. Un destello de rabia genuina cruzó sus facciones. ¿Hizo qué? Me dejó, dijo Andrea, con la voz hueca. Dijo que yo era un lastre. Dijo que estaba sumida en la pobreza y que necesitaba a alguien con estatus. Javier la miró fijamente durante un largo momento y luego, sorprendentemente, dejó escapar una risa baja y seca. No fue una risa de diversión. Fue la risa de un general al que acababan de entregar los planes de batalla del enemigo. ¿Estatus? Repitió Javier, saboreando la palabra como vino agrio. El señor de la Serna es un socio menor en un bufete de abogados que factura por horas. Él cree que eso es estatus. Javier colocó su maletín sobre su regazo y abrió los cierres dorados. Sacó un documento grueso encuadernado en terciopelo azul. Margarita Gómez le dejó todo. La cartera incluye derechos mineros en Texas, una participación de control en una farmacéutica en Zúrich, bienes inmuebles en Londres, Tokio y Madrid, y un fondo fiduciario líquido. Andrea se sintió mareada. ¿Cuánto? ¿Cuánto vale? Javier la miró directamente a los ojos. Después de impuestos, la valoración actual del patrimonio Vance asciende a aproximadamente 520 millones de euros. Andrea dejó caer la taza de té. No se rompió, pero el líquido caliente se derramó sobre las alfombrillas. ¿500 millones? Pero Javier levantó un dedo. Hay una condición. Su madre sabía que usted era de corazón blando, Andrea. Le preocupaba que si heredaba este dinero mientras estaba casada con un hombre como Marcos, él la manipularía para que le diera el control. Andrea miró los papeles de divorcio en su regazo. Marcos acababa de entregarle la llave de la fortuna. Al divorciarse de ella, había cumplido la condición. Lo hizo él mismo, susurró Andrea. Precisamente, dijo Javier. Técnicamente, dado que él presentó los papeles antes de que usted reclamara la herencia, y dado que las herencias con esta estructura fiduciaria específica
están separadas de los bienes gananciales, él tiene derecho exactamente a 0 céntimos de este dinero. Javier se inclinó hacia adelante. Sin embargo, nadie lo sabe. Para el mundo, Margarita Gómez murió pobre. Para Marcos, usted es una madre soltera indigente. Si presentamos la aceptación de la herencia públicamente, él podría intentar impugnar el divorcio, alegar que la quiere de vuelta solo para obtener un acuerdo. Las lágrimas de Andrea se habían secado. En su lugar, una brasa fría y dura comenzó a brillar en su pecho. Pensó en Marcos conduciendo. Pensó en él llamándola lastre. Pensó en Sara, la mujer que ocupaba su lugar. Él quiere el divorcio, dijo Andrea, su voz temblando, pero esta vez con rabia, no con tristeza. Le daré el divorcio, pero no quiero que sepa lo del dinero. Aún no. Javier sonrió, y esta vez fue una sonrisa de depredador. Esperaba que dijera eso. El silencio es nuestra mejor arma, pero necesita un lugar donde vivir. ¿El ático está a su nombre? Sí. Bien. Que se lo quede. Tiene una hipoteca, supongo. Una enorme. Está obsesionado con las apariencias. Excelente. Javier dio un golpecito a un papel del expediente. Sugiero que la traslademos a la finca familiar. No está en la ciudad. Está en La Moraleja. Es donde viven los auténticos magnates. Estará vacía, mantenida por el personal, esperando por usted. Pero, primero, Javier miró su vestido embarrado, sus zapatos desgastados, su pelo desordenado. Si vamos a ir a la guerra, señora de la Serna, o mejor dicho, señorita Vance, necesitamos equiparla con la armadura adecuada. Andrea se tocó el vientre. Dijo que quería un futuro. Susurró a la lluvia que rayaba la ventanilla. Voy a comprar su futuro. CTA. Suscríbete ahora para no perderte el momento en que Andrea se pone la armadura y comparte esto con tu mejor amiga. La entrega de los papeles. La humillación disfrazada. 3 días después del funeral, Andrea entró en las elegantes oficinas con paredes de cristal de Salgado y Asociados. Llevaba un cardigan de lana gris que le quedaba un poco grande, vaqueros desgastados y zapatillas. Parecía exactamente lo que Marcos quería que fuera. Derrotada, pobre e insignificante. La recepcionista, una joven con el pelo perfectamente peinado, miró a Andrea con desdén apenas disimulado. La entrega va a la entrada de servicio en la parte trasera. Vengo a ver a Marcos de la Serna, dijo Andrea en voz baja, agarrando su bolso. Soy su esposa. La recepcionista parpadeó. Sus ojos escudriñaron el atuendo de Andrea. Oh, la esposa. Correcto, está en la sala de conferencias B. Dijo que la enviara directamente. Tiene prisa. Andrea caminó por el pasillo. Podía sentir los ojos de los paralegales y socios junior sobre ella. Todos lo sabían. En una firma como esta, el chisme viajaba más rápido que las transferencias bancarias. Sabían que Marcos estaba dejando a su esposa embarazada por la hija del jefe. Probablemente tenían una apuesta sobre si ella lloraría. Empujó la pesada puerta de roble. Marcos estaba sentado a la cabecera de una larga mesa de caoba. A su lado se sentaba un hombre que parecía un bulldog con traje, el señor de la Vega, su abogado de divorcio. Y sentada en la esquina, mirando su teléfono, estaba Sara. Sara era rubia, hermosa, y llevaba un vestido que costaba más que el antiguo sueldo anual de Andrea. Cuando Andrea entró, Sara ni siquiera se levantó. Solo sonrió con suficiencia. «Llegas tarde», dijo Marcos, sin levantar la vista de sus papeles. «Tengo un almuerzo a la 1. Tuve que tomar el autobús», mintió Andrea. Su Rolls Royce estaba en realidad estacionado a 3 manzanas, con su chofer vigilándolo como un halcón. Aquí está el acuerdo. De la Vega deslizó un documento sobre la mesa. Como se discutió, Marcos proporciona una suma global
de 5.000 euros, sin pensión compensatoria, sin reclamación sobre sus futuras ganancias. Usted obtiene la custodia física total del menor, pero Marcos conserva el derecho de visita a su discreción. ¿Derecho de visita?, preguntó Andrea, su voz temblando ligeramente. ¿Quieres ver al niño? Lenguaje legal estándar, dijo Marcos con desdén. Dudo que tenga mucho tiempo, con la vía del socio y nuestra nueva vida. Miró a Sara, pero queda bien en el papel tener la opción. Andrea le costó todas sus fuerzas no lanzarse a través de la mesa. Queda bien en el papel. Eso era todo lo que su hija significaba para él. Una cláusula, una nota a pie de página. ¿Y si firmo esto?, dijo Andrea. Terminamos, completamente, irrevocablemente, dijo de la Vega. En el momento en que el juez selle esto, serán legalmente extraños. Andrea cogió el bolígrafo. Su mano se cernió sobre el papel. Marcos, dijo, mirándolo a los ojos, ¿estás seguro? Una vez que firme esto, nunca podrás volver, pase lo que pase. Marcos se rió. Fue un sonido frío y de lástima. Andrea, mírate y mírame. Confía en mí. No voy a volver. Solo firma los papeles para que todos podamos seguir adelante. Sara se rió en la esquina. Preferiblemente antes de mi reserva para el almuerzo. Por favor. Andrea bajó el bolígrafo. Firmó su nombre. Andrea Vance. Ella empujó los papeles. Me quedo con mi apellido de soltera, dijo en voz baja. Ya no quiero el tuyo. Por mi bien. Marcos agarró los papeles, revisando la firma. De la Vega, archiva esto inmediatamente. Andrea, el cheque está en el correo. Buena suerte con lo que sea que hagas. Se puso de pie, le ofreció el brazo a Sara y salió de la habitación sin mirar atrás. No preguntó cómo estaba el bebé. No preguntó dónde dormiría ella. Simplemente salió hacia su futuro brillante y reluciente. Andrea esperó hasta que la puerta hizo clic. Luego se puso de pie. Se alisó el cardigan. Su postura cambió. La joroba se desvaneció, reemplazada por una columna de acero. Salió del edificio, ignorando a la recepcionista. Caminó 3 manzanas hasta el Rolls Royce que esperaba. Su chofer abrió la puerta. Javier del Bosque esperaba dentro con un vaso de sidra espumosa. ¿Está hecho?, preguntó. Está hecho, dijo Andrea, con voz helada. Él piensa que estoy arruinada. Él piensa que ganó. Javier chocó su vaso contra el de ella. El enemigo más peligroso, querida, es el que crees que está muerto. Ahora vámonos a casa. El renacimiento en La Moraleja. El coche salió de la ciudad, cruzando el puente flotante hacia La Moraleja. Pasaron puertas de hierro y oro, caminos de entrada ocultos por macizos cedros. Finalmente, giraron en un camino de entrada que parecía extenderse por kilómetros. La finca Vance no era una casa. Era un santuario, una fortaleza moderna de cristal y piedra con vistas al campo de golf de La Moraleja. Tenía 6 habitaciones, una biblioteca, una piscina infinita y un personal de 5 personas que habían jurado secreto absoluto. Mientras Andrea salía del coche, la ama de llaves, una mujer de mediana edad llamada señora Guzmán, inclinó la cabeza. Bienvenida a casa, señorita Vance. Hemos preparado el cuarto de la niña. Andrea caminó por la casa, su mano rozando las superficies de mármol. Se detuvo en la habitación del bebé. Estaba pintada de un suave color crema, con una cuna que parecía pertenecer a la realeza. Caminó hasta la ventana y miró el paisaje verde. En algún lugar de la ciudad, en un apartamento abarrotado, Marcos estaba celebrando su libertad. «Disfrútalo, Marcos», susurró, su mano descansando sobre su vientre. «Disfruta de tu pequeña victoria, porque cuando termine contigo, ni siquiera te quedará un nombre que firmar». 6 meses después, la trampa de Aurelius,
la traición de Marcos a su propio jefe y su caída en desgracia, la revelación en la gala del Fairmont y la pérdida de todo, incluyendo a su amante Sara, transcurren tal cual en la historia original, pero con nombres y ubicaciones españolas, llevando al encuentro final en la clínica pediátrica. El acto final, el Centro Pediátrico Vance Vidal. La historia llega al momento donde Marcos, un año después, ve el cartel del nuevo hospital. Centro Pediátrico Vance Vidal. El nombre resonó en su cabeza como una campana de iglesia. Ella había mantenido su apellido. Su apellido. El último vestigio de su vida. ¿Por qué iba Andrea a nombrar un edificio de 100 millones de euros Vidal? Se preguntó. Él la había destruido. Él no pensó. Solo reaccionó. Se arrancó el cortavientos azul y lo tiró a la basura. Tenía que llegar a la clínica. Marcos llega al evento, empapado, buscando a Andrea. La ve salir de la limusina. Andrea salió. No estaba sola. De la mano, sostenía a una niña. Victoria. «Andrea», gritó Marcos. Su voz era ronca. Andrea se detuvo. Ella simplemente hizo una pausa, su mano apretándose protectoramente sobre el hombro de Victoria. Se giró lentamente. El silencio que cayó sobre la entrada fue pesado. «Vi el cartel, Vance Vidal», jadeó Marcos. El agua goteaba de su nariz. «Mantuviste mi nombre». Andrea lo miró. Su expresión era ilegible. No había odio. «No mantuve el nombre por ti, Marcos», dijo Andrea en voz baja. Su voz era tranquila. «Lo mantuve porque le pertenece a ella». Miró a Victoria. «Ella es una Vidal. Es su derecho de nacimiento. Tú le diste ese nombre. Y luego no le diste nada más». «Puedo cambiar eso», suplicó Marcos, extendiendo una mano temblorosa. «He cambiado, Andrea. Mírame. Lo he perdido todo. Estoy trabajando en una tienda de repuestos de coches. Por favor, solo déjame verla. Déjame ser padre». Victoria se escondió detrás del abrigo de Andrea, mirando al hombre mojado y gritando. «Mamá, ¿quién es ese?», preguntó. Su voz era pequeña y aterrorizada. Andrea se arrodilló en la alfombra roja, ignorando la humedad. Ella no miró a Marcos. Miró solo a su hija. «¿Recuerdas que te dije que a veces las personas toman malas decisiones?», preguntó Andrea a la niña. Victoria asintió. «¿Y recuerdas que te dije que a veces tenemos que dejar ir las cosas que nos duelen para poder hacer espacio a las cosas que nos hacen felices?» «Sí, mami». Andrea se puso de pie. Miró a Marcos por última vez. Sus ojos eran claros, secos y completamente definitivos. Solo había una vasta e inmensa indiferencia. «Ese hombre», dijo Andrea a su hija, «es un fantasma de una historia muy antigua. No es nadie que conozcamos». Marcos sintió que su alma se hacía añicos. «Nadie que conozcamos». «Javier», dijo Andrea, dándose la vuelta. «Entremos. Hace frío aquí fuera». Andrea y Victoria entraron en la luz dorada. Las puertas se deslizaron cerrándose. Conclusión significativa: el valor del diamante. Marcos se quedó en el suelo. Había esperado rabia. Podría haber luchado contra la rabia. La rabia significaba que todavía importaba. Pero, ¿la indiferencia? ¿Ser borrado de la historia de su propia hija? Esa era una herida que nunca sanaría. «Ella nombró el edificio por mí», murmuró Marcos, delirando hasta el amargo final. Javier del Bosque estaba a su lado. «Lo nombró por la hija que crió sola», corrigió. «Usted fue simplemente la necesidad biológica». Una transacción. Javier sacó un billete arrugado y lo metió en el bolsillo de la camisa empapada de Marcos. 5 euros. El billete de autobús. Andrea recordó el día que la dejó en el cementerio. Ella le dejó 5.000 euros
para que comenzara una nueva vida. Dado que ahora usted vale aproximadamente una milésima parte del hombre que era entonces, la matemática parecía apropiada. Javier se fue. Marcos se quedó solo, acurrucado bajo la lluvia de Madrid. Pensó que podía desechar a un ser humano como basura, porque no encajaba en su estética, solo para descubrir que ella tenía las llaves del mismo reino al que él estaba desesperado por entrar. Pasó su vida persiguiendo oro, pero en su avaricia tiró el diamante. Y esa es la trágica y satisfactoria realidad del karma. El diamante no estaba en el cuello, estaba en el delantal. ¿Qué opinas? ¿Merecía Marcos ser completamente excluido de la vida de su hija? ¿O Andrea fue demasiado dura al final? Quiero escuchar tus pensamientos en los comentarios. Leo cada uno. Si disfrutaste de esta historia de justicia definitiva, por favor, rompe ese botón de me gusta, ayuda mucho al canal. Y no olvides suscribirte y tocar el icono de la campana para que nunca te pierdas una historia. Gracias por vernos. La indiferencia es la prisión, 6 años después. El desierto de ceniza, el día que Marcos se dejó caer en el cemento, empapado y con 5 euros en el bolsillo. Fue el día en que la vida dejó de ser una caída libre para convertirse en una rutina monótona y gélida. 6 años pasaron desde la inauguración del centro pediátrico Vance Vidal. Marcos no volvió a pisar el centro de Madrid. Se quedó varado en la periferia sur, una zona gris y obrera que él, en su antigua vida, ni siquiera sabía que existía. A sus 45 años, Marcos trabajaba en el turno de noche en una gasolinera en Getafe, limpiando los baños y reponiendo estanterías. El aire olía a gasolina, café rancio y derrota. La brillantez depredadora de sus ojos azules había sido reemplazada por una fatiga crónica y un resentimiento silencioso. El hombre que soñaba con el asiento de vicepresidente ahora temblaba ante la voz de su supervisor, un inmigrante veinteañero que le pagaba el sueldo mínimo. Su rutina era siempre la misma: trabajar de 10 p.m. a 6 a.m., beber un café solo y volver a su habitación alquilada sin calefacción. El único lujo que le quedaba era el periódico económico de los lunes que recogía del contenedor de reciclaje de una oficina cercana. No lo leía por ambición, sino por la mórbida necesidad de ver el nombre que le recordaba lo que había perdido. Y el nombre estaba en todas partes: Vance Group. Adquiere Iberdrola. El titular en la portada mostraba a Andrea sonriendo junto al presidente de la Bolsa de Madrid, Sylvia Vance. Cono Global. Una revista de moda la mostraba en un shooting en la cubierta de su yate, con un simple bañador y el collar Estrella del Sur. Ella no solo era rica, era un símbolo global de integridad y empoderamiento. Cada éxito suyo era un clavo en el ataúd de Marcos. Pregunta para la reflexión. Si pudieras darle un consejo a Marcos en este momento, ¿qué sería? ¿Le dirías que luche o que acepte su destino? Queremos leerte. El último engaño. Una noche, mientras limpiaba la sección de dulces, Marcos encontró un titular que lo hizo tropezar. Margarita Gómez, el legado de la filántropa olvidada. El artículo detallaba cómo la madre de Andrea, la humilde Margarita, había sido la fundadora secreta y la mayor accionista silenciosa de una de las mayores empresas de energías renovables de España, vendida póstumamente al grupo Vance. El artículo concluía con una frase que le taladró el alma. La señora Gómez siempre creyó que la verdadera fortuna es invisible, reservada para quienes valoran el amor sobre el oro. Marcos dejó caer el periódico. Su madre no era la única que era rica. La madre de Andrea era 1000 veces más rica que él. Ella no solo había sido un lastre, había sido el comodín que definía la partida. En ese instante, Marcos no sintió vergüenza ni arrepentimiento,
sino una rabia fría y renovada. No por lo que había hecho, sino por lo que había perdido. Ella me robó mi derecho. Su mente, retorcida por 6 años de soledad, encontró una nueva lógica. Si Andrea era tan poderosa, seguro que también era solitaria. El dinero la había cambiado. Tal vez ella lo extrañaba. Un padre, una familia, con una determinación que no había sentido desde sus días como abogado. Marcos se dirigió al mostrador. «Necesito una hora libre», exigió a su supervisor. «Estás en medio de tu turno, Montero», replicó el joven, con desdén. Marcos sacó los 5 euros que Javier le había dado, el billete arrugado que guardaba como un amuleto. Tiró 2 euros al mostrador. «Lo que sobre es tu propina, el santuario y el mendigo». Marcos tomó el metro por primera vez en años, viajando hacia el norte, hacia el lujo. Se bajó en la estación de La Moraleja, sintiendo un escalofrío que no era solo por el frío. El aire aquí era diferente, más limpio, más caro. Caminó hasta la finca Vance. La mansión era una obra maestra de cristal y piedra. Se sentía menos como una casa y más como un santuario, rodeada de seguridad de alta tecnología invisible. Se paró frente a la puerta de hierro forjado que recordaba. Tocó el interfono. «¿Sí?», una voz profesional preguntó. «Dígale a la señorita Vance que ha venido Marcos. Su exmarido. Necesito hablar con ella sobre Victoria». El silencio del intercomunicador duró casi 1 minuto. «Por favor, espere en la entrada», dijo la voz. Una figura emergió de la casa. No era Andrea, ni Javier. Era un hombre musculoso, vestido con un traje de seguridad. Él no se acercó a Marcos, sino que se detuvo a unos 10 metros de distancia. Luego, un coche salió del garaje. Un Mercedes-Benz clase S blindado. Se detuvo en la puerta. La ventanilla trasera bajó, y allí estaba Andrea. Se veía radiante, aunque su expresión era de pura molestia. El tiempo no solo la había mejorado, la había pulido hasta convertirla en un arma. «Marcos», dijo Andrea, su voz tan plana y sin emociones, como si estuviera leyendo la matrícula de un coche. «Andrea». Marcos se tambaleó hacia la ventanilla. «He venido por Victoria. Vi la noticia de tu madre. Lo siento mucho por todo. He cambiado. He pagado por mis errores. Sé que ella necesita un padre. No puedes negarle eso». La seguridad de Andrea era palpable. En el asiento delantero, pudo ver a Victoria, de 11 años, hojeando una revista. La niña ni siquiera levantó la mirada. «No», dijo Andrea. «¿O qué?», preguntó Marcos desesperado. «No voy a hablar de Victoria contigo», respondió Andrea con calma. «Y no has cambiado. Has envejecido, que es distinto». Marcos se sintió como si una mano invisible lo agarrara del cuello. «¿Qué pasa con la justicia? ¿Con la moralidad? Tú me arruinaste. Tú tienes la culpa de todo. Me dejaste sin nada». Andrea se rió. Un sonido breve y bajo. «Marcos, no te arruiné. Te definí. Yo no te dejé sin nada. Te devolví a lo que eras sin mis recursos. ¿Justicia? La justicia es que mi hija no tenga que aprender la lección de la traición por las malas». Hizo una pausa. Se inclinó ligeramente hacia adelante. «¿Quieres saber por qué no te temo?». Andrea miró a su guardia de seguridad, luego a la valla perimetral invisible, luego a Marcos, temblando en el aire frío de La Moraleja. «Porque eres un 0 a la izquierda, no tienes poder. Y lo que es peor, no tienes historia. Soy el padre de tu hija. Victoria no sabe quién eres. Su historia es que su papá es un héroe en un libro de fantasía que nunca conoció. Yo soy la única narradora de su vida. Y tú no existes en ella». Andrea hizo una señal a su seguridad. «Ahora, tengo una cena con el embajador y no quiero que mi hija me vea perder el tiempo con ruido. Espera». Marcos se agarró al borde de la ventanilla,
su última súplica. ¿No hay nada? ¿Un trabajo? ¿Un puesto de conserje? No dejes que me pudra. Andrea miró la mano mugrienta de Marcos en el coche blindado, sin inmutarse. «Ya tienes un trabajo», dijo ella, con una voz que era la calma después de la tormenta. «Y estás ganando lo que vales. Ahora, vete. La próxima vez, la seguridad te tratará como a un intruso». El conductor aceleró suavemente el motor, obligando a Marcos a soltar la ventanilla. El coche se fue, deslizándose silenciosamente. Marcos se quedó allí, viendo cómo la silueta del coche se desvanecía. No le dolía la pobreza. Le dolía ser borrado. Él no era un villano en la vida de ella. Era una nota a pie de página, una errata. La lección final. El final con impacto. Marcos regresó a la gasolinera. Se puso su delantal y terminó su turno, fregando el aceite y los restos de café. Mientras la luz del amanecer se colaba por las ventanas, Marcos cogió el periódico que había tirado y lo abrió. En la portada, la foto de Andrea y el embajador, y debajo, un pequeño artículo sobre una nueva ley de ética en los negocios, propuesta por el grupo Vance, que haría que la malversación financiera corporativa fuera un delito penal más grave. Una ley que afectaría directamente a sus antiguos colegas. Marcos se dio cuenta de la verdad final. La venganza de Andrea no se trataba de su dinero. Se trataba de integridad. Ella había usado su traición como la base de un imperio que elevaba el estándar ético en los negocios, castigando silenciosamente a todos los hombres como él. Se sentó en el suelo, con la espalda apoyada en una pila de latas de aceite. Abrió su puño y miró los 5 euros arrugados que le había dado Javier. El dinero, después de todo, no era el castigo. El castigo era la comprensión de que el amor incondicional y la lealtad que él desechó valían 500 millones de euros, y él se vendió por una miseria. Se había quedado sin nada porque al final, él nunca tuvo valor. Él era el lastre que el mundo, bajo la dirección de la reina, había decidido desechar. Hemos llegado al final de esta épica saga de karma, reflexiona. ¿Crees que la indiferencia de Andrea hacia Marcos es la forma más cruel de venganza? ¿O es una muestra de sanación y empoderamiento total? Queremos saber tu opinión. ¿Qué nombre debería darle Andrea a su próxima gran fundación benéfica? Comenta abajo. Si esta historia te ha hecho reflexionar sobre el verdadero valor de la lealtad, comparte este relato, y si aún no lo has hecho, suscríbete y activa las notificaciones para seguir viendo estas historias de justicia definitiva. Gracias por acompañarnos. La sentencia del amanecer. Marcos permaneció sentado en el frío suelo de la gasolinera, el olor a desinfectante industrial picándole la nariz. El sol aún no había salido, y la luz azul grisácea del amanecer madrileño comenzaba a filtrarse por el horizonte. Abrió el billete de 5 euros y lo miró. Ya no era un simple billete. Era una moneda conmemorativa de su fracaso, el cambio exacto que le dejó el hombre más poderoso de la capital. 5 euros para el hombre que había rechazado 500 millones. Intentó encontrar una pizca de odio. Si pudiera odiar a Andrea, podría seguir luchando. Pero el odio se había agotado, consumido por la indiferencia que ella le había mostrado. La indiferencia es el vacío, y Marcos estaba experimentando el vacío absoluto. Se puso de pie. Sus articulaciones crujieron. Cogió un cubo y una fregona. Su turno había terminado, pero la suciedad de la noche no. Mientras fregaba el suelo resbaladizo cerca de los surtidores, vio un Rolls-Royce Phantom negro detenerse. El chofer, con guantes blancos inmaculados, salió y abrió la puerta trasera. Un hombre salió del coche.
Era Javier del Bosque, el abogado, ahora envejecido, pero con el mismo traje a medida. Javier no lo miró a él, sino al reloj de su muñeca. Había venido a llenar el tanque del vehículo antes de un largo viaje. Marcos, incapaz de resistirse a la necesidad de una última confrontación, dejó la fregona y se acercó al coche. «Señor del Bosque», dijo Marcos, con la voz áspera y rota. «El Rolls Royce sigue siendo un clásico». Javier levantó la vista y por primera vez su mirada fue intencionada, aunque breve. «Señor Montero», dijo Javier con calma, con ese tono de barítono que recordaba a las salas de juntas. «Es un vehículo con historia, un activo que ha durado más que muchos hombres. Dígame la verdad», suplicó Marcos. «¿Ella alguna vez lamentó haberme dejado? ¿Me echó de menos? ¿Le ha dicho a Victoria que yo soy su padre?» Javier se mantuvo en silencio hasta que el surtidor hizo clic. Luego, se dirigió a Marcos, acortando la distancia. «Le diré la verdad que ella me confió, señor Montero», dijo el abogado. Su voz bajó a un susurro profesional. «Cuando la señorita Vance se encontró con usted en el hospital, el último rastro de dolor que sentía por la traición desapareció. Se dio cuenta de que si usted hubiera sabido del dinero de Margarita, se habría quedado, y ella habría vivido una mentira dorada, atada a un parásito de por vida. Yo habría sido un buen marido. Usted habría sido una carga que ella habría tenido que arrastrar, señor Montero. La señorita Vance no lamenta su partida. Lamenta que tardara tanto en irse. Su partida la liberó para convertirse en la mujer que estaba destinada a ser. Su único error fue llamarle lastre. Su error fue un regalo. La motivó a demostrar que la única carga en su matrimonio era usted». Javier se puso la mano en el bolsillo, no para sacar dinero, sino para sacar una pequeña tarjeta de visita impecable. En cuanto a su hija, Javier le entregó la tarjeta a Marcos. Era la tarjeta del Centro Pediátrico Vance Vidal. «Mire la dirección. Está a más de 30 kilómetros de aquí. Ella hizo una vida a la que usted no tiene acceso y que nunca podrá permitirse. Usted no es un recuerdo doloroso. Es una anécdota que se ha vuelto irrelevante». Marcos sintió que el frío de la mañana le calaba hasta los huesos. Miró la tarjeta. La calidez del oro y el poder en sus manos contrastaba con el frío de su realidad. «La vida que tienes ahora», dijo Javier, volviéndose hacia su Rolls Royce, «es la vida que ganaste con tus propias decisiones. Disfrútala, señor Montero». Javier subió al coche. La limusina se alejó sin hacer ruido. Marcos se quedó en el punto exacto donde había estado parado. Miró la tarjeta. Miró el billete de 5 euros. Miró el charco de aceite en el suelo. Sacó una botella de desinfectante y la roció sobre la mancha de aceite. La vida de Marcos Montero ya no era una tragedia. Era la limpieza de un error. El último pensamiento y la condena. Marcos se dirigió al almacén y recogió la fregona. Comenzó a fregar, un autómata silencioso. Su mente ya no soñaba con áticos o ascensores. Solo pensaba en la siguiente mancha, mientras el sol finalmente rompía sobre Getafe, iluminando el cartel de la gasolinera. Marcos se dio cuenta del final verdadero y cruel. Él era la única persona en el mundo que recordaba su propio nombre. Para todos los demás, y lo más importante, para su hija y la mujer que lo había amado, Marcos de la Serna se había disuelto. Él era el fantasma, no de una historia antigua, sino de una oportunidad que desperdició. La reina se había liberado, y el rey, despojado de su corona, fue condenado a la rutina eterna en el reino que él mismo se creó. El desierto de la insignificancia. Un desenlace amargo pero inevitable. Reflexión final. ¿Crees que la vida le dio a Marcos una segunda oportunidad que él no supo aprovechar?
¿O su destino fue sellado desde el momento en que menospreció el amor de Andrea? Deja tu último comentario y tu gran lección aprendida de esta historia. Si te ha gustado esta épica de justicia poética, por favor, dale me gusta y compártelo. Y no te olvides de suscribirte para seguir presenciando el poder del karma. Gracias por leer hasta el final.